Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a realizar el cálculo de medidas de posición en una tabla de frecuencias. Vamos a partir de un ejercicio en el cual nos dicen que las medidas en metros de 100 productos se distribuyen de acuerdo con la siguiente tabla de frecuencias que tenemos aquí. Tenemos los datos agrupados en intervalos, en metros de 1,20 a 1,30, 1,30 a 1,40, 1,40 a 1,50, 1,50 a 1,60, 1,60 a 1,70, es decir, tenemos el inicio del intervalo LI-1 y el final del intervalo LI, en este caso abierto al inicio, cerrado al final, y nos dicen cuántos productos, ¿vale?, tenemos en cada uno de los intervalos. Es decir, tenemos la frecuencia absoluta. Nos dicen que son 100 productos, así que esto tiene que sumar 100. Y luego nos preguntan cuál de las siguientes respuestas es correcta. Nos dicen un valor de la media, si es aproximadamente 1,465. Nos dicen si la moda y la mediana están en un intervalo y si se pueden aproximar a 1,49. Si el primer cuartil es aproximadamente 1,25 o si el tercer cuartil es 1,533. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, pues vamos a calcular la media, vamos a calcular la moda, vamos a calcular la mediana y vamos a calcular los cuartiles. Y luego veremos cuál de todas ellas es verdadera o si ninguna de ellas es verdadera. Bien, vamos a completar la tabla de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, que es ir acumulando frecuencias absolutas. Hasta el primer intervalo llevamos 5 casos. Hasta el segundo tenemos los 5 de antes más los 18, 23. Hasta el tercero, los 23 de antes más 42, 65. En el cuarto, 27 nuevos más los 65 que llevábamos, 92. Y en el último intervalo, 92 que llevamos más 8, 100. Y tenemos que comprobar que efectivamente los 100 casos es el valor 100, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, que así es. Vamos a calcular la frecuencia relativa. F sub i. La frecuencia relativa, F sub i, que es la frecuencia absoluta dividido por el número total de casos. Recordemos que n lo tenemos aquí y n sub i, el numerador, lo tenemos aquí. Pues va a ser 5 dividido entre 100, 0,05. 18 dividido entre 100, 0,18. 42 dividido entre 100, 0,42. 27 dividido entre 100, 0,27. Y 8 dividido entre 100, 0,08. La suma, si sumamos, es 1,00, como tiene que ser. Siempre tiene que salir 1. Y vamos a calcular también la frecuencia relativa acumulada. O bien podemos acumular frecuencias relativas o podemos utilizar F sub i igual a n sub i, la frecuencia absoluta acumulada dividido entre el número de casos, n. Vamos a usar esta fórmula. 5, la frecuencia absoluta, dividido entre 100, 0,05. 23 dividido entre 100, 0,23. 65 dividido entre 100, 0,65. 92 entre 100, 0,92. Y 100 dividido entre 100, 1,00. Y vemos que efectivamente nos sale el 1, que es lo que nos tiene que salir. Vamos a calcular también para la moda la densidad de frecuencia, D sub i. D sub i, que es el número de casos dividido por la amplitud del intervalo. El final del intervalo menos el inicio del intervalo. ¿Vale? Esto es la amplitud. En todos los casos la amplitud es 10 centímetros, de 1,20 a 1,30, 1,30 a 1,40, 1,40 a 1,50. Es decir, en todos ellos es 0,1 metros. La densidad, por tanto, será 5 dividido entre 0,1, 50.
18 dividido entre 0,1 será 180. 42 dividido entre 0,1, que es el máximo menos el mínimo, 420. 27 dividido entre 0,1, 270. Y 8 dividido entre 0,1, 80. Y vamos a añadir también, como necesitamos calcular la media, la columna x sub y por n sub y. Aquí tenemos x sub y no la hemos calculado, ¿vale? Porque es la marca de clase, la tenemos que añadir. Aquí tenemos n sub y. Bueno, pues la marca de clase la vamos a añadir aquí. X sub y, recordemos, que es el final del intervalo más el inicio del intervalo dividido entre 2, es decir, el punto medio del intervalo. Para el primero, pues va a ser 1,25. El segundo, 1,35. 1,45. Entre 1,50 y 1,60, 1,55. 1,55 y 1,65. Y ahora sí podemos calcular x sub y por n sub y. 1,25 por 5. 1,25 por 5. 6,25. 1,35 por 18. 24,3. 1,45 por 42. 60,9. 1,55 por 27. 41,85. Y 1,65 por 8. 13,2. Y tenemos que calcular el sumatorio. 6,25 más 24,3 más 60,9 más 41,85 más 13,2. 146,5. Bueno, pues ya tenemos la tabla completa. Ya podemos empezar a calcular la media, la moda y los cuartiles. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la media. La media es el sumatorio de x sub y por n sub y dividido entre n. X sub y, el sumatorio de x sub y por n sub y lo tenemos aquí. Esto es 146,5 dividido entre 100. Así que 1,465 metros, ¿vale? Porque la variable está medida en metros, así que la media va a estar medida en metros. Vamos a calcular ahora la moda. La moda, lo primero que tenemos que encontrar es el intervalo en el que está la moda. La moda es el intervalo en el que hay mayor densidad de frecuencia. Nos fijamos en esta columna. Va a estar en este intervalo, es decir, en el 1,40, 1,50. Como todos los intervalos son del mismo tamaño, de la misma amplitud, me podría haber fijado en la frecuencia absoluta o en la frecuencia relativa. Pero siempre es más seguro fijarnos en la densidad de frecuencia porque podría haber algún intervalo que fuera de tamaño distinto. La moda, que es, una vez que tengo identificado el intervalo, es el inicio del intervalo más la densidad del intervalo siguiente dividido por la densidad del intervalo siguiente más la densidad del intervalo anterior por la amplitud del intervalo, LI menos LI menos 1. Estamos en el intervalo 1,40, 1,50, así que empezamos en el 1,40 más la densidad del intervalo siguiente, 270. La densidad del intervalo siguiente más la densidad del intervalo anterior, 270 más 1,80. Y multiplicado por la amplitud del intervalo, 1,50 menos 1,40.
es decir, 1,50 menos 1,40. Y si yo ahora lo calculo, pues será 1,40 más 270 dividido por 270 más 180 multiplicado por 1,50 menos 1,40, es decir, 1,46 metros. Y ahora vamos a pasar al cálculo de los cuartiles y la mediana. Para ello, ¿vale?, vamos a utilizar la fórmula del percentil. La fórmula para cualquier percentil, P sub R, es primero localizar en qué intervalo estamos y luego el inicio del intervalo más el percentil buscado menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo dividido por la frecuencia relativa al final del intervalo menos la frecuencia absoluta acumulada al inicio del intervalo multiplicado por la amplitud del intervalo, LI menos LI menos 1. Vale, necesitamos calcular primer, tercer cuartil y la mediana o segundo cuartil. Lo necesitamos aquí. Bien, vamos a empezar por la mediana. Mediana, que es también el percentil 50. Lo primero que tenemos que hacer es localizar en qué intervalo está. Nos movemos a la frecuencia relativa acumulada y buscamos en qué momento pasamos por encima del 0,50. 0,05, 0,23, 0,65. Hemos pasado aquí. Por lo tanto, la mediana está en el tercer intervalo, porque al inicio no habíamos llegado a 0,5 y al final sí. Es decir, estamos en el intervalo 1,40, 1,50. Aplicamos la fórmula, el inicio del intervalo, más el percentil buscado, que es 0,50, menos la frecuencia relativa al inicio del intervalo, 0,23, dividido por la frecuencia relativa al final del intervalo, 0,65 menos 0,23, por la amplitud del intervalo, 1,50 menos 1,40. Y si ahora lo calculamos, pues tendremos 1,40 más 0,50 menos 0,23 dividido por 0,65 menos 0,23 por 1,50 menos 1,40, 1,464 metros. Vamos ahora al primer cuartil. El primer cuartil, vamos a ponernos un poquito más abajo para estar más cómodos. Estos son metros. Primer cuartil, que es el percentil 25. El primer punto es localizar en qué intervalo está. Tenemos que encontrar aquel que pasemos por 0,25. 0,05, 0,23, 0,65. De nuevo está en este intervalo, porque al inicio estamos en 0,23 por debajo de 0,25 y al final estamos en 0,65. Pues aplicamos la fórmula. El inicio del intervalo más el percentil buscado, 0,25 menos la frecuencia al inicio del intervalo, frecuencia relativa acumulada, recordemos, 0,23, frecuencia relativa acumulada al final, 0,65 menos 0,23, la frecuencia relativa al final menos la del inicio, 0,65 menos 0,23, por la amplitud del intervalo, 1,50 menos 1,40, porque estamos en ese intervalo. Si ahora lo calculamos, pues tendremos 1,40 más 0,25 menos 0,23 dividido por 0,65 menos 0,23 por 1,50 menos 1,40, 1,405. Y si ahora buscamos el tercer cuartil, que es el percentil 75, primero buscamos en qué intervalo estamos. Tenemos que buscar cuando pasemos por encima del 0,75. 0,05, 0,23, 0,65, 0,92. Estaríamos aquí. Al inicio no habíamos llegado al 0,75, al final lo habremos pasado. Por lo tanto, estamos en el intervalo 1,50, 1,60.
aplicamos la fórmula 1,50 más el percentil buscado 0,75 menos la frecuencia relativa al inicio del intervalo 0,65 dividido por la frecuencia relativa acumulada al final menos la del inicio, ¿vale? Estas son siempre las acumuladas. 0,92 menos 0,65 multiplicado por la amplitud del intervalo 1,60 menos 1,50 y esto da 1,50 más 0,75 menos 0,65 dividido por 0,92 menos 0,65 por 1,60 menos 1,50, 1,537 metros. ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos todos los cálculos realizados. La mediana, los cuartiles, tenemos también la media y la moda, ¿vale? Que se sale un poquito aquí de la pantalla. La moda que le vamos a anotar. La moda igual a 1,46 metros. Vale, la tenemos aquí. Bueno, pues nos movemos y vamos a ver cuál de ellas es verdadera, si es que hay alguna verdadera. Nos dice, vamos a borrar esto un poco y vamos a ver. La media es aproximadamente 1,465. 1,465, ¿vale? Por lo cual es verdadera. La moda y la mediana están en el intervalo 1,40, 1,50. Y la moda efectivamente estaba en el 1,40, lo hemos visto aquí. Y la mediana también está en el intervalo 1,40, 1,50, porque lo hemos visto precisamente este de aquí, ¿vale? Donde hemos pasado por encima del 0,50. Con lo cual esto es verdadero. Y ambas se pueden aproximar a 1,49. Pues tenemos que la mediana es 1,46, 464 y la moda es 1,46. Por lo tanto, esto podríamos decir que es falso, ¿vale? Porque es 1,46 más que 1,49. El primer cuartil se sitúa en el valor 1,25 y hemos calculado que el primer cuartil era 1,405. Por lo tanto, esto es falso. Y el tercer cuartil se sitúa en el valor aproximado de 1,573. Sin embargo, el tercer cuartil, ¿vale?, se sitúa en 1,537. Estas dos cifras están cambiadas. Por lo tanto, esa también es falsa. Y la única que es verdadera es la D, en este caso, que ninguna de las otras es verdadera. ¿Vale? Pues con esto ya habríamos terminado el ejercicio. Y hemos aprovechado, además de contestar al test, pues hemos aprovechado para calcular pues, las principales medidas de posición robustas. La mediana, la moda y también la media. ¿Vale? Es decir, hemos aprovechado para calcular pues, todas las medidas de tendencia central, tanto las robustas, moda y mediana, como la media. Muchísimas gracias.